Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor esté explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria o universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica, hacia una jirafa que entrara en la clase por una puerta, tras pasearse por detrás de él saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad. Uno de los ingredientes básicos de la emoción, la curiosidad. Lo que es diferente y sobresale en el entorno enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, el foco necesario para la creación de conocimiento. El mamífero y el ser humano es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo, y en esa inspección tantas veces azarosa descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, un animal o el mismo ser humano adelantan sucesos posibles, conocen lo que se puede suceder antes de que se ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o al dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno, y con ello se presta atención a aquello que sobresale, y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es en los primeros años la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través de la cual se aprende, porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando, o para el caso dos chimpancés o simplemente unos monos o unos leones, y comprobar el ensimismamiento de la tarea. El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el alma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de escuela primaria, que también profesores de secundaria e incluso profesores más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permite ascender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante, ya que los maestros están deseosos de que se les promueva estos instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas, y si es posible, durante todo el tiempo que dure esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que el ser humano, la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas en el que se lleva la búsqueda de conocimientos no solo en general, sino en el contexto en el que estamos tratando, es decir, el que se adquiere en el colegio, las universidades o la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el máximo de curiosidad, al que él llamó la curiosidad sagrada. En cualquier caso, estudios recientes demuestran de la adquisición de conocimientos, el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio y el aprendizaje, comparte sustratos neurales con aquellas otras conductas que empujan a la búsqueda del agua o el alineamiento o la sexualidad, es decir, la hedónicamente placentero. De ello se deduce que la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero.
Placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa o que se quiere y el placer y por tanto residen en el sistema límbico o emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo. Algunas de ellas mencionadas en capítulos anteriores. A propósito de la emoción, algunos estudios han demostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés de estudio utilizando resonancia magnética funcional, en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal, y la memoria explícita, hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, la curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que se enciende en respuesta ante determinados estímulos interesantes no específicos que sobresalen del entorno. Y por otro lado, la curiosidad epistémico específica, que refiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica del conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto, que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional o conceptual, y que se satisface durante este conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimiento científicos. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en los colegios la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor y también para seguir después y luego repercutir o enlazar con esta otra curiosidad más específica, la que refiere al estudio, al conocimiento abstracto, como cualquier maestro sabe. No todos los niños son igual de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños y tener grados diferentes. Pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. En los niños que no son curiosos, como rasgo personal, se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta la curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando, número 1, relaciona de un modo positivo con alerta a algo que a su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. Número 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de las cosas que lo rodean. Número 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. Número 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no tienen la espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se han propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad y que, utilizadas con matices diferentes, han sido empleadas por muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. Número 1. Comenzar la clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o con algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. Número 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de las clases. Al venir hoy a clases he visto en el parque una fila de árboles todos pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que pueda deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene el que lo hizo? Número 3. Crear una atmósfera con el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se vean relajados y a gustos
y no cuestionados sobre sus preguntas son tontas o sin ningún interés. Número 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y que se vea en ello motivado y a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. Número 5. En un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea él quien plantee un problema de forma espontánea. Ellos estimulan su propia coherencia, autoestima y motivación personal. Número 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. Número 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. Número 8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. Número 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. Y número 10. Modular, pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuándo sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventaja en estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza, más específicamente en la escuela.